Bueno, pues qué bueno que existen estos recursos alternativos para que podamos hablar del tema. No vamos a tener presentación hasta que regrese la luz, pero no importa. Jesús no se detiene. Así es. Bueno, pues para iniciar vamos comenzando con... Los invito a cerrar sus ojos. Y en este sentirnos en nuestro interior, vamos respondiendo a unas preguntas. La primera es, ¿cómo vivo mi vida interior? ¿Con quién dialogo? ¿Qué pienso? ¿Qué siento en el día normalmente? Mis emociones, mis preocupaciones. ¿Qué domina en mi interior? Personas, situaciones. La segunda es, ¿cuáles son mis pensamientos y razonamientos sobre mi vida o en mi vida? ¿Cuál es mi manera de pensar que nadie me la puede quitar? Ay, ya lloré. La siguiente sería, ¿cuáles son mis recuerdos que guarda mi memoria continuamente? Sobre todo cuando me relaciono con los demás o cuando estoy solo. ¿Cuáles son esos recuerdos que están en mi mente? Y la tercera, y la cuarta y última sería, ¿qué es lo que desea o anhela mi corazón? Mis planes, mis deseos, mis metas. ¿Qué desea mi corazón? Bueno, vamos abriendo los ojos. Y con esto nos vamos a ir dando cuenta de lo que hay dentro de nosotros. Y es muy importante que nosotros vayamos constantemente a ese interior que hay en nuestro corazón y en nuestra mente y en nuestra memoria, hablando de esas tres potencias. Porque cuando Adán perdió la luz, se dañó la voluntad y se dañaron mis potencias. Hablamos de nuestra inteligencia, nuestros razonamientos, de lo que guardamos en la memoria y de nuestros deseos humanos.
Bien, ahora todo eso que pensaron, vamos a esta última. ¿Cómo afecta todo esto en mis decisiones? En mis decisiones personales. ¿Cómo afecta con quién me junto? ¿Con quién me relaciono? ¿Qué pienso de los demás o de mí mismo? ¿Cómo afecta mis sentimientos, mis emociones? Si ustedes se fijan, todo esto viene desde nuestras tres potencias, que están dañadas, ¿verdad? Y esto afecta a mi decisión, a la decisión de saber qué pensar, qué hacer, qué no hacer. Bien, pues hoy vamos a hablar de un tema que se llama el camino de los soles. No es un tema fácil de explicar, ¿sí? Porque estamos hablando de ese sol divino que ya estuvimos hablando anteriormente, que es la Trinidad en nosotros, la Trinidad fuera y dentro de nosotros, de cómo hemos sido creados. Y hemos visto también cómo nuestro Señor nos crea para contener nuestras potencias llenas de luz, porque esa es la finalidad. Y vamos a retomar esta cita que ya la han dicho tanto el Padre César como el Padre José Luis, en donde para poder entender los soles, ¿qué significa esto de los soles? Tenemos primero que entender el sol y la vida. Y vamos a repetirlo esto para poder retroalimentarnos. Jesús dice, al crear al hombre, la divinidad lo ponía en el sol de la divina voluntad y en él a todas las criaturas. Este sol le servía de vestidura, no solo al alma, sino que sus rayos eran tantos que cubrían también al cuerpo. De modo que le servía más que vestidura para volverlo tan adornado y bello que ni reyes ni emperadores han aparecido jamás tan adornados como aparecía Adán con esta vestidura de luz fulgidísima. No solo investía al alma, sino también al cuerpo. ¿Qué pasaje de la Escritura nosotros podemos relacionar con que Jesús dejó ver a los demás ese sol que emanaba dentro de él? La transfiguración, ¿sí? La transfiguración. La transfiguración implicaba que investía el alma, ese sol divino, pero también investía el cuerpo. ¿Y qué le pasó a Santiago o a Juan? A Pedro. Se aterraron, ¿verdad? Se aterraron, ¿sí? Esto es, Jesús le dice a Luisa que si él hubiera mostrado su divinidad investida con este sol, así ante los hombres, todos quedaríamos aterrados. ¿Por qué? Porque nosotros no poseíamos esa divinidad, por eso él la escondió en su humanidad, ¿sí? Para acercarnos a él. Y lo mismo pasa en el Santísimo Sacramento, en la Eucaristía. Él esconde su divinidad para que nosotros podamos acercarnos al pan celestial.
Bueno, pero ¿de dónde parte este sol? Ya lo habíamos dicho. Este sol parte primeramente del alma. Y habíamos dicho ayer que el alma tiene 3 soles. El sol de la inteligencia divina, que es la sabiduría, la ciencia divina que nosotros perdimos y que ahora tenemos que recuperarla. Y esta ciencia divina está representada por Jesús. ¿Por qué por Jesús? Porque Jesús es la palabra. La palabra que es el verbo que se mueve, es acción. La palabra que es la acción en la cual Dios, nuestro Padre Dios, habla y se mueve. Está representada también el segundo sol por la memoria divina. La memoria divina es la del Espíritu Santo. Si ustedes recuerdan muy bien las Escrituras, ¿en qué momento de las Escrituras se acuerdan que Jesús dice, no tengan miedo si ustedes se van a presentar ante los superiores? El Espíritu Santo hablará en ustedes. ¿Sí? Es decir, ¿de qué sale la memoria? ¿De qué se alimenta la memoria y habla el Espíritu a través de la memoria? De lo que conocemos. El Espíritu Santo no saca nada de lo que no conocemos. ¿Sí? Por eso cuando nosotros estábamos en la escuela y nos hacían un examen y no estudiábamos, ni el Espíritu Santo nos ayudaba, porque no tenía nada que sacar. La memoria es la depositaria del conocimiento del cual el Espíritu Santo se mueve para sacar. Por eso es tan importante el conocimiento, porque la memoria, ustedes dicen, uy, no, mi memoria es terrible. No, no estamos hablando de una memoria humana, sino de la memoria divina. Muy bien. Y el tercer sol es la voluntad divina, que es la potencia del Padre. Y la potencia del Padre se mueve a través de su querer. Lo que Dios quiere. Yo elijo a quien quiero. Yo me muevo con mi plan divino. Y en este tiempo Jesús le dice a Luisa, y si yo quiero el don para este tiempo, y el alma quiere el don para este tiempo, yo armo todo para que esa alma pueda vivir en la divina voluntad. Bueno, esta es la voluntad divina. Esa voluntad divina que nosotros queremos estudiar ahora está toda dentro de nosotros, pero está bloqueada, está obstaculizada por nuestra voluntad, como habíamos dicho ayer. Entonces, al estar obstaculizada y separada de la voluntad divina, mi voluntad humana también tiene potencias humanas, tiene inteligencia humana, que son mis pensamientos y mis razonamientos. Tiene mi memoria humana, que son mis recuerdos, mi historia de vida. Y tiene voluntad humana, que es mi potencia humana. Mi potencia humana es limitada. No pueden pasar esas paredes. Ni en estos momentos se puede ir a China, ni a Japón, ni a Rusia, ni a Italia, ni a Europa.
No, porque mi potencia humana es limitada. Estoy aquí en un tiempo corto y con unas potencias que únicamente me permiten hacer algunas cosas. Entonces, todo lo que nosotros pensamos cuando estuvimos con los ojos cerrados, ¿en dónde está más ubicado? ¿Aquí o allá? ¿En la divina? ¿En la humana? Ok, esto es interesante, ¿sí? ¿Qué hay dentro de nosotros y que está dominando mis decisiones? Mis decisiones. Bueno, Jesús le dice a Luisa que el alma que únicamente vive con esta voluntad, vive por el movimiento de la gracia que está dentro de ella, y que lo que emite no son soles en sus actos, sino son luces tan pequeñas como una lamparita. La diferencia entre la estrella y el sol es muchísima. Entre una lámpara y el sol. Bien. Sin embargo, vamos conociendo un poquito más de este tema en cuanto a la voluntad. Porque para poder entender los soles en mis actos, hay que entender primeramente la voluntad. Y Jesús le dice a Luisa: hija mía, el sol es símbolo de mi voluntad. Y ella, por naturaleza suya, en el alma donde reina, quiere hacer suyo, quiere hacer su curso de luz. Y como su luz posee innumerables efectos, no se cansa jamás ni se agota. Y por eso quiere comunicar sus efectos. Y es triunfo cuando encuentra en ti las disposiciones, en la que más que semillas, flores y frutos, pueden comunicar sus efectos, el perfume, el color, su dulzura, que convirtiéndose en conocimientos que a ella pertenecen, forman el encanto de su jardín. Y mi fiat divino más que sol se siente rey que puede ejercitar su oficio real. Bien, ¿qué quiere hacer la luz de la voluntad divina? Quiere hacer correr su luz, extender su luz, formar fuego de luz. Como Jesús dijo en las Escrituras: he mandado fuego a la tierra y ya quisiera que estuviera ardiendo. Y ese fuego que ha mandado a la tierra es precisamente lo que ha puesto en nuestra voluntad. Para que se forme ese fuego divino, debe de haber las disposiciones. Como dice aquí, las disposiciones para abrirnos a contener esa luz, para conocer la luz y aceptar la luz dentro de nosotros. Bien. Bien, ¿qué pasó con Adán vestido de luz? Vamos viendo. ¿Qué significa la vestidura de luz? Dice: oh, cómo era feliz el hombre con la divinidad. Se deleitaba en darle tantas partículas de su ser por cuanto la criatura puede recibir para hacerlo semejante. Ahora, en cuanto rompió la unión de nuestra voluntad con la suya, perdió la vestidura real. La perdió. Perdió el encanto, la luz, la felicidad. Se miró a sí mismo sin la luz de mi voluntad, y viéndose sin el encanto que le tenía absorto, se conoció, tuvo vergüenza, tuvo miedo de Dios, tanto que su misma naturaleza sintió sus tristes efectos,
sintió el frío y la desnudez y sintió la viva necesidad de cubrirse. Y así como nuestra voluntad lo tenía en el puerto de felicidades inmensas, así la suya lo puso en el puerto de las miserias. Esto es importante, empezar a ver en qué momento nosotros sabemos que estamos separados de la vida divina. En cuanto a lo que hizo Adán, perdió su vestidura real, inmediatamente ¿qué hizo? Se miró a sí mismo, sin la vestidura de luz. ¿Qué significa mirarse a sí mismo? Mirar tus miserias. Cada vez que nosotros miramos nuestras propias miserias, nuestras propias debilidades, cada vez que decimos, ay, no puedo, ay, no, qué difícil, no, pues es que soy humano y caigo, no, pues es que leer todo eso, cada vez que nos miramos a nosotros mismos, que ponemos un sinfín de pretextos, lo único que estamos viendo es nuestras miserias. Y ese es el efecto de saber que estoy separado de la vida divina. Cada vez que mis reflexiones personales tienen que ver con el sinfín de pretextos en el cual yo estoy frenando, fundirme y decidirme abandonarme en Dios, tomar la luz, mirarlo solo a Él, porque Adán antes de la caída solamente miraba la divinidad, solo miraba a Dios y lo glorificaba. Por eso la divina voluntad era todo. No necesitaba nada más, porque todo estaba dentro de Él. Necesitaba únicamente las cosas cuando estaba fuera de la voluntad de Dios. Por eso Jesús dice, nuestra voluntad era todo para el hombre y en ella encontraba todo. Era justo que habiendo salido de nosotros y viviendo como un tierno hijo de nuestro querer, viviera de lo nuestro. Y este querer debiera sustituirse a todo lo que él necesitaba. Por lo tanto, como quiso vivir de su querer, tuvo necesidad de todo, porque el querer humano no tiene el poder de sustituirse a todas las necesidades, ni tiene en sí la fuente del bien. Por eso fue obligado a procurarse con cansancios las cosas necesarias de la vida. ¿Ves entonces qué significa no estar unidos con mi voluntad? Y ahí está la clave. Eso fue lo que aparente vemos como castigo aparente, ¿sí?, de lo que sucedió después de la caída. Ahora trabajarás con el sudor de tu frente, parirás con dolor, en fin, ¿sí?, dependerás totalmente del hombre y viceversa, en fin, una serie de cosas, pero parecieran como si fueran castigos de Dios, y no fue así, sino fue la decisión del hombre de vivir, fíjense bien, ¿cómo dice Jesús aquí? Quiso vivir de su querer. Fue una decisión del hombre. Quiso vivir de su propio querer. Por eso les preguntaba yo en una de las reflexiones que hicimos cuando cerraron los ojos, ¿cuáles son tus deseos humanos? Deseos humanos. Por ahí hubo una pregunta, pero ¿se puede pedir a Dios? Pedimos nosotros necesidades humanas, si ustedes se fijan, porque nos sentimos en esa carencia.
en esa ausencia de luz. Por eso, lo más importante es la voluntad. Y esto quiero hacer mucho énfasis. Lo más importante es la voluntad. No es que el enemigo me ataque, que se ataca, pues. Pero lo más importante es la voluntad. ¿Sí? La voluntad es lo que me va a hacer fundirme con ese sol divino, que es el mismo Dios dentro de mí, con toda su potencia. Mi decisión de fundirme en esa luz y no mirarme a mí mismo va a hacer que adquiera esa luz, que me revista de esos soles. Pero ¿cómo hacerle? Bueno, Jesús le dice a Luisa que es importante la fusión de la vida interior. La fusión. Entonces, si mi voluntad tiene inteligencia, tiene memoria y tiene voluntad, entonces, ¿qué tengo que hacer? Vaciar mi inteligencia, mi memoria, para que mi querer se una al querer de Dios. Por eso, los primeros volúmenes de la obra de cielo, ¿de qué nos van a tratar? Se va a tratar, Jesús va a ir llevando al alma a purificar ese interior. ¿Qué significa purificar el interior? Ese es el sacrificio, ¿sí? Cuando el padre Corona hablaba del sacrificio, no significa que yo me vaya descalza al Sinaí de rodillas y en manda y dejar de comer tantos días. No significan esos sacrificios. El sacrificio que Jesús nos va pidiendo ahora es un sacrificio más fino. Es empezar a ver cómo Jesús está trabajando mi alma, cómo la está trabajando día a día, para que cualquier contradicción que yo viva pueda vaciar mi razonamiento. Y en vez de decir, ay, fue culpa de fulanita, por eso no pasó esto. En vez de decir eso, decir, fíjate, voluntad de Dios. Vacío. Mi memoria se vacía. En vez de recordar lo que me hizo alguien y que por eso me da tristeza, porque pienso que ya no me quiere, se vacía. Y empieza a haber otra dinámica interior. Y al vaciarse, me uno a la voluntad, a la memoria divina. ¿Y qué daba la memoria? ¿Se acuerdan que era el Espíritu Santo qué efectos daba? La inteligencia, la sabiduría. La memoria, el amor. Entonces, en ese momento, ¿qué le voy a dar a Jesús? Mi te amo. En esa contradicción. Porque lo voy a empezar a ver a Él, que me está compartiendo su dolor. Y por lo tanto, la voluntad va a querer lo que quiere Jesús. Tú lo quieres, Señor, yo también lo quiero. ¿Qué sucede en ese momento? Empieza a haber una fusión y empieza a haber un estado de paz dentro de tu alma. Y ese estado de paz va a llevarte a que tu voluntad se vaya llenando de luz, porque le estás entregando el acto de tu voluntad.
Y ese es el sacrificio más grande que Dios nos está pidiendo. Parece cosa de nada, pero es lo más grande porque lo quiere continuo. No lo quiere en un momentito y luego ya en el otro ya no, sino que lo quiere continuamente en cada acto. De otra manera, si no hay esa fusión, pues no se fusiona con la luz. ¿Sí? Estamos apartados y viviendo de las tinieblas de mi voluntad. Bien, entonces, en esta ruptura que tenemos, Jesús nos pide ahora conocer cuáles son estas consecuencias que nos trae todo lo que hemos pensado. Esa práctica era, de acuerdo a lo que habíamos pensado, ahora era imaginar cuáles son las consecuencias de todo lo que pensé al inicio. ¿Qué consecuencias estoy viviendo? Bueno, a lo mejor estoy viviendo angustias, preocupaciones, enfermedades, etcétera. ¿Sí? Bueno, pero vamos a ver qué son las consecuencias que Jesús le dice a Luisa de lo que trae esta ruptura. Dice: hija mía, tú no has entendido aún que todo el mal está en la voluntad. Es decir, en decidir no unirme a la voluntad divina. La voluntad arrolló al hombre, a su naturaleza. No la naturaleza arrolló a la voluntad del hombre. Así que la naturaleza quedó en su lugar, tal como fue creada por mí. Nada cambió. Fue su voluntad la que se cambió y se puso nada menos que en contra de la voluntad divina. Bien, Dios nos creó con una naturaleza humana perfecta, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué cambió cuando el hombre se separó de la voluntad divina? ¿Cambió su naturaleza humana? No. ¿Sí? Nuestra naturaleza humana quedó perfecta, igual. Es decir, ¿qué es lo que hace al hombre separarse de la voluntad de Dios? La voluntad. Entonces, si un joven decide tener relaciones con su novia y la novia queda embarazada, no es por la naturaleza, ¿verdad? Es que mi naturaleza está inclinada al mal, ¿verdad que no? No es la naturaleza. Aquí dice que quedó perfecta. Es la voluntad. La voluntad quedó dañada con el germen de la concupiscencia. Pero la voluntad está arraizada con el querer humano. Por eso, esto es importante. Nada de lo que pasa en nuestro cuerpo como consecuencia es porque Dios lo quiere, sino por cuestiones de mi voluntad. A menos que sea un alma víctima, pues. Si vamos con esto es importante, porque muchas de las enfermedades que tenemos es por cuestiones de nuestra voluntad humana. Por eso dice: y esta voluntad rebelde arrastró su naturaleza, la debilitó, la contaminó y la volvió esclava de vilísimas pasiones por el germen de la voluntad humana. Sucedió como a un recipiente lleno de perfumes de cosas preciosas. Si se vaciara de eso y se llenase de podredumbre o de cosas viles, ¿acaso cambia el recipiente? Cambia lo que se pone dentro, pero él es siempre lo que es.
A lo más se vuelve más o menos apreciable según lo que contiene. Así fue el hombre. Así fue el hombre. Entonces, por lo tanto, la voluntad humana paraliza el flujo de luz que quiere emanar la voluntad divina, esos tres soles que tenemos dentro. Paraliza la vida divina en el alma, porque sin mi voluntad no circula la vida divina en el alma. Qué espectáculo digno de compasión, ver a las humanas generaciones casi todas paralizadas en el alma y por lo tanto irracionales, ciegas para ver el bien, sordas para escuchar la verdad, mudas para enseñarla, inertes para las obras santas, inmóviles para caminar el camino del cielo. Porque la voluntad humana impidiendo la circulación de mi voluntad forma la parálisis general en el alma de las criaturas. Parálisis. Tenemos todo un Dios con sus potencias, que Dios ha puesto su ser divino dentro de nosotros, paralizado. ¿Pueden imaginar eso? Paralizado, crucificado. Jesús le dice a Luisa que tenemos clavadas las potencias divinas, clavadas. En cada acto de nuestra voluntad humana separada de la de Dios, le seguimos dando clavos, laceraciones a la voluntad de Dios que quiere emanar su luz. Bien, bueno, dice abajo, y como fue la voluntad humana la que se puso contra mía, haciendo que se malograran todos los bienes, por eso quiero su voluntad, y en correspondencia quiero darle la mía para restituirle todos los bienes perdidos. Maravilloso. Dios no se queda con los brazos cruzados. Él sabe que es a través de nuestra voluntad que quiere tomarla. Por eso este don se llama el don de la divina voluntad, porque de otra manera no se pueden obtener los dones que nosotros perdimos desde el principio, si no estamos fusionados con lo más bello que es Dios, su voluntad, la voluntad divina. Y por eso quiere nuestra voluntad. Es lo más valioso que nos ha dejado nuestro Señor dentro de nosotros. Nuestra voluntad que contiene mi querer y quiere purificar mi querer para que yo me una al querer de Dios. Quiere depurar ese querer humano para que una vez purgado pueda deleitarme de los bienes de Dios. Porque si nosotros vemos a una criatura que está tan llena de cosas del mundo y le mostramos los libros del cielo, ¿va a ser atractivo para esa persona? No. ¿Y por qué no? Porque no tiene el deleite de lo divino. Por eso todas las contradicciones, toda la cruz, toda la pasión de Cristo que nos comparte, no son más que bienes eternos para que pueda Jesús purificar mi paladar y deleitar su voluntad. Esto es lo más valioso que nos da nuestro Señor. Ahora, si Jesús quiere nuestra voluntad para purificarla, ¿cómo va a ser Dios cuando tenga mi voluntad para fundirla en su divina voluntad? ¿Cómo se hará que el hombre viva en ese sol divino? Y Jesús le dice a Luisa, tú
Tú no sabes cuánto he debido darte para volverte capaz de deponer en ti mi querer. Te he quitado todo germen de corrupción. He purificado en tal modo tu alma, tu misma naturaleza, que ni tú sientes nada por ellos, ni ellos por ti, porque faltando el germen es como si faltase el fuego a la leña. Y si no te exenté de la culpa original, como hice a mi mamá, a mi amada mamá, con quitarte el germen de la corrupción, obré otro prodigio de gracia, jamás concedido a ningún otro, porque no era decoroso para mi voluntad 3 veces santa descender en un alma, tomar posesión de ella, y que estuviera aún mínimamente ensombrecida por el mínimo aliento corrupto. Mi voluntad no se habría adaptado a tomar posesión de ella y comunicarle su actitud si hubiera visto algún germen de corrupción. Como no me había adaptado, yo, verbo del Padre, a ser concebido en el seno de la celestial mamá, si no hubiera exentado de la culpa. Bien, ¿qué nos da a entender aquí? Que para que nuestra Madre Santísima viviera en la divina voluntad, pues fue inmaculada. Pero nosotros no. Nosotros nacimos de la culpa. Para que podamos nosotros vivir en ese sol divino, ¿qué va a hacer Jesús con el germen dañado de nuestra voluntad? ¿Qué va a hacer? Purificarlo. Así es, purificarlo. ¿Sí? He purificado en tal modo tu alma, tu misma naturaleza, que ni tú sientes nada por ellos. Nos va a purificar el germen, pero lo va a hacer en vida. En vida. Por eso, la cruz de la que hablaba el Padre José Luis tiene sentido para poder vivir en la luz, para poder multiplicar la vida divina, para poder vivir el cielo en la tierra. Porque esa purificación, que son nuestras pequeñas contradicciones, nos van a ir ayudando a que nuestra voluntad sea más dócil para poder fundirme en el querer de Dios. Si tú deseas algo, aunque sea santo, y no ha llegado, es porque Dios no lo ha querido. Así que ni pensarlo, ni angustiarte, sino que da tu fiat. Y abraza todo lo que te está preparando nuestro Señor para que tú puedas vivir cuando llegue a dártelo si es voluntad de Dios. El germen humano se deforma fuera del fiat. Pero fíjense bien lo que dice aquí, en lo amarillo. Si esta semilla que contiene este resto de vida se expone al sol de mi querer divino, su luz, su calor y su viento penetrante e imperante investirá el germen del querer humano, y la luz y el calor quitará la niebla del germen, quitándole lo que está dañado, lo llenará de vida, y el viento imperante de mi fiat lo elevará tan alto de llegar a encerrarlo en aquel fiat de donde salió. Con su virtud cambiará la naturaleza del germen, dándole su vida primera. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Que tenemos nosotros que acercarnos al sol. Porque si el germen humano contaminado que tenemos, porque tiene la concupiscencia, Jesús, para que nos lleve a la divina voluntad, a la fusión de su vida divina para vivir el cielo desde aquí en la tierra,
nos tiene que purificar, entonces es mi decisión de acercarme a ese sol. Porque si no hay una decisión personal de irme acercando a ese sol divino, no se va a purificar mi germen. ¿Y cuál es la manera en cómo me voy a acercar a ese sol divino? Conociendo la divina voluntad, ordenando mi vida en los sacramentos y empezar a conocer cada verdad divina, que es una luz que va a ir llevando a preparar mi alma a vivir en la divina voluntad, a soltar, a desapegarme de este mundo, a desapegar de mis deseos, a ir sanando esas heridas interiores. ¿Por qué? Porque va a estar purificándose mi germen. El germen que tenemos, que es la concupiscencia, que va dañando mi voluntad y por ende el reflejo de mi naturaleza humana va siendo afectada por ese germen, por esa semilla contaminada. Si no la expongo al sol, no va a purificarse. El fuego purifica, ¿sí o no? El fuego quema lo que no es bueno. Y es necesario arrojar a ese fuego mis miserias. ¿Cómo? Primero, con el conocimiento, ordenando mi vida y aceptando y viviendo todo lo que Jesús me va enseñando en las Escrituras y en el libro de cielo. Es maravilloso ir encontrando cómo ese fuego de amor nos va a ir invistiendo. Ahora, vamos viendo. ¿Quién nos devolvió la vestidura de sol? La humanidad de Jesús es el nuevo sol de las almas. La humanidad de Jesús, ¿se fijan? El sol lo contenía dentro de su humanidad. Y habíamos dicho que es tan fuerte esas potencias que tiene en su alma Jesús, que tenía en su alma cuando estaba aquí en la tierra, que si él dejaba ver los rayos de su divinidad, ¿qué sucedía? Se iba a ver como transfigurado todo el tiempo. Por eso escondió esos rayos. ¿Sí? Sin embargo, es muy importante reconocer que Jesús tomó nuestra vida no solo para salvarla, sino también para poder llevarme a ese estado original y devolverme la vestidura de luz. Por eso es el nuevo sol de las almas y hay que conocer a Jesús para conocer mi vida en el sol de Jesús. Hay que conocerlo y hay que conocer a partir de innumerables citas bíblicas que nos enseñan a reconocer que Jesús es el centro, que Jesús es mi vida, que Jesús es ahora lo que yo me tengo que vestir acto por acto para poder retornar a la vestidura de sol. Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Quien me ve a mí, ve al Padre. Yo soy la luz del mundo. Y yo y el Padre somos uno. Y vamos conociendo un poquito a Jesús. Es una cita que a lo mejor ustedes ya la conocen, pero es importante retomarla para que nosotros podamos conocer el camino hacia la fusión de ese sol divino del cual estamos llamados todos los que queremos vivir en la divina voluntad. Jesús nos va diciendo cómo.
En el 475 del Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que Cristo posee dos voluntades y dos operaciones naturales, divinas y humanas. No opuestas, sino cooperantes, de forma que el Verbo hecho carne en su obediencia al Padre ha querido humanamente todo lo que ha decidido divinamente con el Padre y el Espíritu Santo para nuestra salvación. La voluntad humana de Cristo sigue a su voluntad divina, sin hacerle resistencia ni oposición, sino todo lo contrario, estando subordinada a esta voluntad omnipotente. Jesús tenía voluntad humana como nosotros, pero la tenía fundida en la voluntad del Padre. Por eso Él fue el sol de todas las almas. Bien, vamos conociendo un poquito más a Jesús para que nosotros podamos sacar las características de las cuales vamos a tomar, ¿sí? Porque Jesús nos va diciendo paso a paso cómo hacerle para ir adquiriendo ese sol divino, que mañana lo vamos a ver con mayor profundidad. En San Juan 5:30 nos dice: yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Sí? ¿Qué dice Jesús? Que no puede hacer nada por iniciativa suya. ¿Cuántas cosas nosotros hemos hecho por iniciativa nuestra? Todas. Es impresionante. Hasta dar un paso por iniciativa mía, eso es cosa mía. Hasta dar un respiro es cosa mía. Es decir, todos mis actos, en ningún momento yo traigo a mi mente a Jesús para fundirme en Él. Imagínense cómo toda nuestra vida está separada de las potencias divinas. Y Jesús no lo hacía así. Jesús no daba un paso si no estaba fundido en la voluntad del Padre. Ni un paso. Y luego Luisa, en volúmenes ya más adelante, creo que en el último volumen, Jesús le dice, Luisa dice que ella estaba girando y dice que es un horror para ella pensar que ella pueda moverse sin estar apoyada de la divina voluntad. Porque un paso con una intención humana puede hacerla caer nuevamente hacia el abismo de su voluntad, de su querer. Así vivía Jesús en el Padre. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Fíjense bien lo que dice Jesús, que yo no pierda nada. Dice, no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad, que todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada. ¿Qué me ha dado Dios? La vida. Solo la vida. Todo lo demás es de Él. Tus hijos
son de Dios. Tu esposo es de Dios. Tu esposa es de Dios. Tus propiedades es de Dios. ¿Sí? Lo que nos ha dado Dios es la vida, que se mueve con nuestra voluntad. Es todo lo que me ha dado. No me ha dado más. Y Jesús dice que todo lo que me ha dado no se pierda nada, sino que lo resucite en el día final. ¿Qué significa esto? Que cada acto de mi vida, cada acto de mi vida, debo estar fundida en Jesús para que sea resucitado ese acto. Es decir, nuestra vida está llena de actos. ¿Cuántos actos tenemos? No lo sabemos. Esos actos deben de tener una vida continua fundida en la voluntad de Dios, en Jesús. Y Jesús no perdió ni un acto de su vida, ni tampoco de nosotros, porque a Jesús es la representación de todas las almas. Por eso Jesús cargó con nuestras culpas. Jesús tomó nuestras almas y no perdió ningún acto de tu vida, de mi vida, para que Él lo reparara, lo llenara de su voluntad divina y lo reconciliara y lo elevara y lo resucitara. Nuestros actos ya están en Jesús resucitados. Solo falta que yo, que estoy aquí en la tierra, voluntariamente me arrime al sol para que purifique mis actos y me funda en ellos. Pero es voluntad del alma. Y la última dice, por eso Jesús respondiendo le decía, en verdad os digo, que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino que ve hacer al Padre, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo, de igual manera. No hace nada por su cuenta, sino que todo es lo que el Padre quiere. Muy bien. Vamos viendo, porque Jesús nos va a ir enseñando mucho para poder fusionarnos a este sol divino y que nuestros actos sean soles. Vamos aprendiendo y vamos sacando las características de cómo Jesús vivió aquí en la tierra, ¿sí? Porque esto mismo lo podemos hacer nosotros. Esa es la gran noticia que nos dice el catecismo. Todo lo que Cristo vivió hace que lo podamos vivir nosotros, para que podamos vivir el cielo aquí en la tierra. Así que tomen nota. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Jesús tenía voluntad humana, vacía, pero unida a la voluntad divina. Dice así: mis obras llevan el sello de lo eterno, y mi infinita sabiduría y mi eterno amor no podía dejar la obra de la creación sin sus efectos y los derechos que me correspondían. He aquí el porqué de la redención. Y aquí va. Quise expiar con tantas penas las culpas de los hombres, y con no hacer jamás mi voluntad, sino siempre la de la divinidad, y aun en las cosas más pequeñas, como el respirar, el mirar, el hablar, mi humanidad no se movía ni tenía vida si no era animada por la voluntad de mi Padre. Me habría contentado con morir miles de veces antes que dar un respiro sin su querer. Con esto anudé
de nuevo la voluntad humana con la divina. Y en mi persona, siendo yo verdadero hombre y verdadero Dios, daba a mi Padre toda la gloria y los derechos que me correspondían, que le correspondían. ¿Sí? ¿Vamos viendo? Ni un paso, aún en las cosas más pequeñas. Jesús ya lo hizo por mí, ahora tengo que tomarlo, pero con el conocimiento. Es decir, ustedes van a decir, es imposible. Mis pensamientos están en muchos lados. ¿Cómo voy a estar pensando todo el tiempo en Jesús? Es poco a poco. Pasar de un germen contaminado a una fusión divina, del germen divino, purificado y lleno de los tres soles, es poco a poco. Es un hábito interno que vamos a ir adquiriendo. Pero si yo no comienzo, no se va a adquirir. Este es un hábito que tenemos que comenzar. ¿Sí? Jesús ya lo poseía. Nosotros tenemos que comenzar como lo hizo Luisa. Muy bien, vamos viendo otra lección de Jesús. La vida en la voluntad del Padre en los actos pequeños y continuos. Hija mía, no son las obras las que constituyen el mérito del hombre, sino solo la obediencia es la que constituye todos los méritos como parto de la voluntad divina. Tanto que todo lo que hice y sufrí en el curso de mi vida, todo fue parto de la voluntad del Padre. Por eso mis méritos son innumerables, porque todos fueron constituidos por la obediencia divina. Por eso yo no miro tanto la multiplicidad y grandeza de las obras, sino la conexión que tienen directamente a la obediencia divina o indirectamente a la obediencia de quien me representa. Punto importante, ¿qué me está diciendo? Que a Jesús no le interesa si nosotros queremos hacer una misión muy grande. No le interesa obras grandes. Yo puedo hacer una obra buena muy grande, pero al ratito estar igualmente con mi carácter, ¿verdad? No. ¿Jesús qué quiere? Obediencia al Padre continua. Pero fíjense bien, ¿cuál es la obediencia divina y la obediencia humana? Porque estos son los niveles de santidad que hay. Nosotros entendemos obediencia como que yo quiero una cosa, pero tengo que obedecer que mi mamá me manda las tortillas en México. ¿Sí? Y tengo que ir así a la fuerza. Pensamos que Jesús obedeció al Padre porque tenía que venir a padecer por nosotros como obediencia de resignada. Ese es un primer nivel de obediencia, la resignación. Así son con los niños pequeñitos. ¿Sí? No hagas esto, obedece. Ese es el nivel de obediencia primitiva. Pero la obediencia al Padre, la obediencia divina, es distinta. Porque yo quiero lo que quiere el Padre. Y si yo quiero lo que quiere el Padre, entonces, ¿qué hay? Hay una fusión de quereres y lo único que pasa es que hay un descanso. ¿Sí? Es maravilloso cuando tenemos una cabeza que nos da descanso en esa obediencia.
Platicaba yo con uno de los benedictinos que viven allá en Italia, de Divina Voluntad, y me decía, un jovencito que acababa de entrar, dice, si tú supieras, Carla, cómo he descansado con la obediencia, porque ya no tengo que decidir, simplemente me uno a la obediencia de mi superior y yo vivo mi presente en Jesús. Fascinante, porque sé que es lo que Dios quiere. Obediencia divina es el descanso que nos da la obediencia en el camino de la voluntad. Por eso, lo que quiere Jesús son actos continuos, pequeños, siempre en ese fiat al Padre. Tú lo quieres, yo también lo quiero. ¿Quieres este dolor, Jesús? Yo también lo quiero, para purificar mi alma y purificar a muchas almas. Tómalo como ofrenda de amor y para fundirlo en tu voluntad. Otra lección de Jesús, importante para irnos arrimando a este sol divino y que vaya quemando nuestras miserias. Dice, yo no me preocupaba de mis sufrimientos, sino que me ocupaba de la finalidad de mis penas. Y como en mis penas veía cumplida la voluntad del Padre, sufría, y en mi mismo sufrir encontraba el más dulce reposo. Porque el hacer la voluntad divina contiene este bien, que mientras se sufre, ahí se encuentra el más bello reposo. Y si se goza, y este gozar no es querido por Dios, en el mismo gozar se encuentra el más atroz tormento. Es más, cuanto más me acercaba al término de las penas, anhelando cumplir en todo la voluntad del Padre, así me sentía más aligerado y mi reposo se hacía más bello. Oh, cómo es diverso el modo que tienen las almas. Si sufren u obran, no tienen ni la mira en el fruto que pueden recabar, ni en el cumplimiento de la voluntad divina. Se concentran todas en las cosas que hacen, y no viendo los bienes que pueden ganar, ni el dulce reposo que lleva la voluntad de Dios, viven fastidiadas, atormentadas, y rechazan cuanto más pueden el sufrir y el obrar, creyendo encontrar reposo, y quedan más atormentadas que al principio. ¿No nos pasa así? Y vean la lección que nos da Jesús. ¿Qué nos dice? Jesús dice, me ocupaba de la finalidad de mis penas. No se centraba en el sufrimiento que estaba viviendo, en la incomodidad, en el sufrimiento intenso que le trae alguna situación familiar, algún hijo descarriado, algún esposo que es medio hostigante, o una esposa que es muy floja. No le preocupaba eso. Son situaciones de las cuales nosotros convivimos con personas. Lo único que Jesús quiere es que vivamos en nuestro interior la función de su voluntad, y Él hace todo lo demás. Porque la finalidad de esa pena es unirnos al dolor de Jesús para darle lo que los otros no le dan. Jesús, yo te amo por ellos y por todos como ellos. Y te amo en este sufrir. Sé que me estás compartiendo esta incomodidad, pero tú has vivido las incomodidades de mis miserias, y hoy te doy mi fiat, mi sí, Señor. Y reparo continuamente por este acto. ¿Eso hacemos en nuestro interior?
o inmediatamente brinca nuestra voluntad. Eso es lo que Jesús nos dijo. Yo no me ocupaba de mis sufrimientos, sino de la finalidad de ese sufrimiento como fruto a todas las almas. Y eso es, ¿a quién miramos? ¿A nosotros o nos acercamos al sol? En las penas que Jesús nos comparte día con día. Jesús lo hizo. Es más, Jesús le dice a Luisa que en la cruz, si él se hubiera mirado a sí mismo, inmediatamente hubiera sucumbido. Hubiera dejado todo. No llevo ni la tercera parte. Bueno, entonces, pues, esa es la maravilla. Bueno, vamos a esta última, que es de esta parte. Ya para ir cerrando, la vida. Jesús le dice a Luisa, yo no hacía otra cosa que darme el poder de la voluntad del Padre. Así que si pensaba en la mente del Padre. Si hablaba en la boca y en la lengua del Padre. Si obraba en las manos del Padre. Tanto el respiraba en él. Y todo lo que hacía iba ordenado como él quería. Así que podía decir que mi vida la desarrollaba en el Padre y yo era el portador del Padre, porque todo encerré en su querer y nada hacía por mí. Mi punto principal era la voluntad del Padre, porque yo no ponía atención a mí mismo, ni por las ofensas que me hacían, interrumpía mi curso, sino que siempre volaba más a mi centro y mi vida natural terminó cuando en todo cumplí la voluntad del Padre. Mirar en la voluntad de Jesús, hablar con la voluntad de Jesús, todo el abandono en el Padre. Y esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque Jesús no nos aparta de la voluntad de su Padre si estamos fundidos a ese sol divino. Bueno, pues ya para terminar, terminamos. Porque ya lo demás, pues ya no, ya es otra cosita. Jesús nos invita a tomar su vida, ¿sí? Para poder vivir de sus soles, de sus actos. De otra manera, si estamos separados de su voluntad, vamos a vivir en un mundo de tinieblas, que cualquier cosita nos va a sacar nuevamente hacia mirar nuestras miserias. Por eso el alma que vive en mi voluntad está en el centro de mi humanidad. Y todo lo que yo hice y sufrí está todo en torno a ella y en su ayuda. Así que arrimémonos al sol divino para que queme nuestras miserias y podamos fundirnos en él. Y bueno, ya para terminar, una oracioncita que les tenía, una oracioncita de Luisa, muy bonita. Aquí va. Muy bien, a lo mejor mañana retomamos, ¿sí? Muy bien, vamos diciendo, pero hay que empezar puntuales, porque hoy empezamos muy tardecita, ¿sí? Muy bien, ¿listos? Dice, después continuaba mis actos en el querer divino, y como era el amanecer, estaba diciendo mi amable Jesús. Todos. Tu querer envuelve todo. Y oh, cómo quisiera que así como el sol surge e inviste de luz a toda la tierra, así el sol de tu voluntad surja en las inteligencias, en las palabras, en los corazones, obras y pasos de todas las criaturas, a fin de que cada una de ellas
sienta surgir en sí el sol de tu fiat, y haciéndose investir por su luz, todos la hagan dominar y reinar en sus almas. Amén. Fiat, fiat, fiat. En la divina voluntad siempre. A misa, ¿verdad?